Sonrieron con naturalidad, como si no fuera una traición envuelta en suaves tonos y perfume caro. Jason, mi hermano, me besó en la mejilla, me puso 2 cochecitos en las manos y dijo en broma: «Nos vamos a Dubái. Estarás bien con los niños». Entonces, se fue. Así, sin más. Sin instrucciones, sin disculpas, ni siquiera contacto visual. Me quedé allí en el andén, con el bolso de mano a mis pies y los dedos todavía aferrados a la pequeña vela que había elegido para mamá, de bergamota y cedro, la que ella solía encender cuando yo era pequeña y estaba enferma. Pensé que quizá volveríamos a hablar, así, en voz baja, uno al lado del otro. Quizás por fin vería que no estaba roto, solo magullado. Pero ni siquiera entró en la estación. Saludó desde el coche, con un bolso de diseño en el regazo. «Me salvaste la vida», gritó por la ventana abierta. «Te cortaré el césped luego». Necesitabas una distracción de todas formas. No hablé, no lloré, solo asentí. Los 2 niños, mi sobrina y mi sobrino, me miraron fijamente, confundidos pero confiados. Uno tenía los dedos pegajosos, el otro estaba medio dormido. No sabían lo que acababa de pasar. Pero yo sí. Me llamo Lauren Mitchell. Tengo 38 años. Y hasta ese momento, creía que el dolor me había vuelto invisible. Resulta que me había hecho útil. Lo suficientemente útil como para cargar con las decisiones de otros. Lo suficientemente útil como para que me dejaran en una estación de tren con los hijos de alguien, mientras quienes decían amarme subían a un avión en busca de lujo y silencio. Y creo que asumieron que yo también me quedaría callada. Que llevaría la carga como siempre. Que haría lo que me dijeran, porque eso es lo que hacen las hijas calladas, ¿no? Pero no sabían que tenía un número en mi teléfono. Nunca adivinaron un nombre que ya no pronunciaban en voz alta: Camille. La ex esposa de Al Jason, la madre de estos niños, la mujer que según ellos los había abandonado. Nunca la había llamado antes, pero ahora, sosteniendo la mano de su hijo y la manta de su hija, llamé. El teléfono sonó una vez, luego 2. Ni siquiera sabía si contestaría. Solo tenía el número porque lo había mantenido en secreto el día que la borraron de todos los marcos de fotos en casa de mamá. Ella contestó al tercer timbre. Su voz era cautelosa y tranquila. Me presenté lentamente. «Camille, soy Lauren». Hubo una larga pausa. Oí algo en su garganta, como si hubiera retenido la respiración demasiado tiempo. Ella pronunció mi nombre una vez más, con cuidado. «Lauren Mitchell. De la familia». Esa palabra me impactó mucho. Familia. La misma familia que le dijo a todo el mundo que Camille se había marchado, que había perdido los estribos después del divorcio y que no podía soportar la maternidad. Pero la versión que me dio Camille esa noche fue diferente. Hablaba despacio, como si no hubiera dicho esa verdad en años. Jason había solicitado la custodia de emergencia mientras ella estaba en el hospital, recuperándose de una crisis nerviosa. Presentó documentos falsos en el tribunal, incluso en inmigración. Y mamá lo apoyó en todo. Escribió cartas llamando a Camille inestable, peligrosa, inepta. Le dijeron al mundo que me fui. Camille dijo con la voz quebrada, pero la verdad es que me empujaron a salir de ahí. El dolor en su voz no era dramático. Era algo más tranquilo, más antiguo, como una puerta cerrada demasiado tiempo. Le dije que los niños estaban conmigo. ¿Seguro? Había un silencio que no sentí entonces. Ella preguntó, ¿estás seguro? Estoy seguro, dije. Tienes 24 horas. Mi billete de tren ya lleva tu nombre. No lloró, no entonces. Pero oí que algo se desprendía al otro lado de la línea, algo que había estado esperando, paciente e impotente, a que alguien dijera, te creo. Colgué y miré a los niños. Estaban comiendo galletas del banco de la estación como si todo fuera normal. Pero nada de esto era normal. Y por primera vez en años, no me sentí pequeño. Sentí que tenía en mis manos lo único que esta familia nunca me dio, la libertad de elegir. No volví a casa. No quería mi apartamento, con su cocina demasiado silenciosa, sus proyectos de tejido a medio terminar y la ecografía enmarcada aún escondida en el cajón de mi cómoda. En cambio, llamé a una vieja amiga, Trace. Alguien de mi época en el bufete que no me debía nada, pero que siempre aparecía cuando le pedía. Ella vivía a 1 hora de la ciudad,
en una pequeña cabaña rodeada de bosques y sin nadie que le hiciera preguntas. Ahí llevé a los niños. No me conocían, la verdad. Era la tía que les enviaba tarjetas de cumpleaños y les traía rompecabezas en Navidad. Pero no lloraron. Creo que percibieron algo diferente, la forma en que me movía más despacio, más suave, la forma en que no alzaba la voz, ni les tiraba de las manos, ni les decía que se quedaran quietos cada 5 segundos. Les preparé avena, limpié la gelatina de sus pequeñas mejillas, los arropé en una manta en el sofá de Traist y leí Buenas noches Luna 3 veces. Y cuando por fin se durmieron, con la respiración ligera y constante, me senté en el borde del sofá y dejé que el silencio se espesara a mi alrededor. Debería haber hablado antes, porque esta es la verdad que nadie me pidió. Sabía que algo andaba mal con la historia de Jason hacía meses. Había visto los documentos judiciales y revisado el expediente discretamente, solo por curiosidad. Entonces encontré las discrepancias, el formulario de consentimiento de viaje con la firma falsificada de Camille, los comprobantes de retiro del fondo universitario del chico 2 días después de que solicitara la custodia exclusiva. Los había salvado. A todos. No porque lo hubiera planeado, sino porque una parte de mí tampoco le creía. Aún así, no dije nada. Estaba de luto. Estaba cansado. Bueno, me dijeron que era frágil, que necesitaba algo a lo que aferrarme, que ayudar a la familia de Jason me daría un propósito. Y quizás, por un tiempo, les creí. Quizás pensé que no tenía derecho a cuestionar la narrativa cuando apenas podía levantarme de la cama. Pero ahora, abrazando a sus hijos, los hijos de Camille, me di cuenta de algo aterrador. No era solo una testigo, era una espectadora. Y había guardado silencio porque el silencio me parecía más fácil que ser acusada de deslealtad. Así que les dejé seguir mintiendo, sobre Camille, sobre el pasado, sobre mí. ¿Qué clase de familia se construye sobre eso? Y, más importante aún, ¿qué clase de mujer sigue cargando con ese peso, sabiendo que nunca fue suyo? Camille aterrizó justo después del amanecer. La encontré al borde de la recogida de equipaje. Llevaba una sudadera con capucha enorme, ajustada sobre sus rizos, y los ojos escudriñaba en busca de amenazas o quizás fantasmas. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no más débil, simplemente real. No era el mito que mamá me había pintado. No llevaba nada más que una bolsa de lona y un zapato desatado. Sus manos temblaban constantemente, como si ya no supiera qué podía tocar. Cuando me vio, no corrió, no se desplomó ni armó un escándalo. Simplemente se quedó allí parada y preguntó, ¿de verdad están a salvo? Están durmiendo la siesta. Dije, debajo de una pila de mantas de dinosaurios. Hicieron un fuerte con cojines de sofá y lo declararon una nave espacial. A Camille se le cortó la respiración. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Todavía no. En cambio, asintió como alguien que se había entrenado para retener la alegría, porque la alegría se había vuelto peligrosa. La llevé de vuelta en silencio. Los árboles se difuminaban ante las ventanas. En algún momento del camino, le hablé de Traist, del té, de la avena, de que el pequeño todavía tenía mermelada en la barbilla. Camille sonrió. Era el tipo de sonrisa que aún no es de felicidad, solo de alivio por no haber sido borrada. Cuando llegamos a la casa, entró como si no le importara el suelo. Y cuando su hijo susurró mamá, como una pregunta que no estaba seguro de poder hacer, fue cuando ocurrió. Camille no sollozó. Se arrodilló, abrazó a ambos niños y susurró algo que no oí. Se aferraron a ella como raíces que buscan tierra que no habían tocado en un año. Me di la vuelta, no porque no pudiera mirar, sino porque algo dentro de mí comprendió que no era necesario. En ese momento no había espacio para nadie más que ellos. Más tarde, mientras dormían otra vez, esta vez abrazados a Camille, como si temieran que desapareciera, preparé té. La misma taza que había usado la noche anterior, todavía caliente. Ella me miró desde el otro lado de la isla de la cocina y me dijo, ¿por qué haces esto? No di un discurso. No quería reconocimiento, ni disculpas, ni redención. Solo dije, porque alguien debió hacerlo. Y nadie lo hizo. Ella asintió como si esa fuera la única respuesta que tuviera sentido. Pero en el fondo, sabía que no era el final. Camille ya tenía a sus hijos, sí. Pero Jason aún tenía el papeleo, la historia, el sistema de su lado.
Y yo aún tenía los cochecitos, 2 pruebas silenciosas que me habían dado como equipaje, sin preguntas, sin culpa, solo expectativas. Y eso, más que cualquier otra cosa, se convertiría en su ruina. Esa noche, Camille trenzó el cabello de su hija en la mesa de la cocina. El niño ya estaba dormido en el sofá, con el pulgar metido en la palma de la mano. Su fuerte de dinosaurios ahora era solo un montón de cojines y mantas. Afuera, el viento se movía entre los árboles como una canción de cuna que no había escuchado en años. Me senté frente a ella, bebiendo lo último del té tibio, y abrí mi portátil, no para correos electrónicos ni noticias, sino para la carpeta que había creado discretamente durante meses. La que tenía una etiqueta sencilla, en caso. Dentro había capturas de pantalla, registros bancarios, recibos de viaje, una nota de voz de Jason grabada una tarde cuando fui a dejarle la compra. Había divagado sin darse cuenta de que mi teléfono estaba sobre la mesa, grabando. No es que vaya a volver. Aunque lo hiciera, ¿quién la escucharía? No tiene nada. Tengo la casa, la custodia, el apoyo de mamá, vaya, hasta la iglesia. Rió. No dije nada en ese momento. Solo asentí, me fui a casa y subí el archivo. Porque después de mi aborto, dormí poco. Y cuando no puedes dormir, o te derrumbas o te organizas. Así que me organicé. Empecé a leer las directrices del Tribunal de Familia, a hacer preguntas discretas en la biblioteca jurídica del centro, a recopilar información que la gente suponía que no me daba cuenta por estar demasiado descompuesto. Nunca planeé usarlos, pero ahora los cochecitos estaban en mi poder. Ahora Camille estaba aquí. Y ahora yo no era solo la mujer que habían dejado en la estación de tren. Era la mujer que tenía la prueba. Le envié el primer lote de archivos a Rená, mi compañera de cuarto en la universidad. Hacía años que no hablábamos, pero recordé que trabajaba en derecho migratorio. Ella me llamó 10 minutos después. Lauren, esto no es una disputa por la custodia. Es una violación de la custodia internacional. Si tu hermano intenta traer a los niños de vuelta sin autorización, el Departamento de Estado puede intervenir. Parpadeé. Espera, legalmente. Ella se rió, y no con crueldad. Legalmente. Fuertemente. Permanentemente. No pregunté cómo se movía tan rápido. Solo le di las gracias. Y mientras Camille leía Buenas noches, Luna nuevamente en la otra habitación, me senté en el escritorio de Trisa y redacté una moción bajo la Convención de La Haya. No porque quisiera venganza, sino porque, por una vez, no solo estaba reaccionando. Estaba respondiendo. Porque no solo mintieron sobre Camille. Mintieron sobre mí. Y estuve en silencio tanto tiempo que olvidaron que todavía estaba escuchando. Pero ya había terminado de escuchar. Y justo había empezado a hablar. El domingo por la mañana, Jason empezó a entrar en pánico. El primer texto venía con una cara sonriente. Hola, ¿cómo están mis angelitos? Envíame fotos. No respondí. El segundo dejó caer un emoji. El tercero pidió una llamada. En la quinta llamada perdida, cambió de táctica. Oye, un pequeño problema. Volveremos pronto. Solo manténnos alimentados y felices. Gracias, hermanita. Esa palabra, hermana, aterrizó como un moretón. Como si abandonar a una mujer en duelo con 2 niños pequeños fuera lo mismo que pedirle que riegue las plantas mientras estás fuera. Seguí sin responder. No hacía falta. El abogado de Camille ya había solicitado la custodia de emergencia. Inmigración había congelado el regreso de Jason hasta la audiencia. Irena había marcado el formulario de consentimiento de viaje que había falsificado el verano pasado, el que evadió de la TSA cuando voló solo con los niños. Jason pensó que esto todavía era una negociación, pero no lo era. Habían olvidado una cosa. No solo sobreviví al duelo. Estudié derecho en medio de él. Nunca les advertí. Nunca les di ninguna pista. Dejé que cavaran el hoyo ellos mismos. Simplemente les di la pala. El lunes probó FaceTime. Estaba llamando desde la azotea de algún hotel de lujo en Dubái, bebiendo, mientras los fuegos artificiales florecían detrás de él. ¿Dónde están los niños? Mamá dice que no ha oído nada. Me quedé mirando la pantalla. Parecía tan engreído, tan seguro. Están con su madre, dije en voz baja. Parpadeó. ¿Qué? Camille los tiene legalmente.
Se rió demasiado fuerte y demasiado rápido. Estás fanfarroneando. No lo soy. Y no te recomiendo intentar volar a casa la semana que viene. Luego maldijo, luego amenazó y luego suplicó. ¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe? No, dije. Me convierte en una tía que ya no le teme al silencio. Y colgué. Esa noche, Ellen apareció en mi apartamento sin previo aviso, sin llamar. Solo con el rímel corrido por las mejillas y la voz temblorosa. Destruiste esta familia. La dejé hablar. Dijo que yo era desagradecida, que Jason había trabajado muy duro, que la había avergonzado delante de todos. Yo era incapaz de comprender los sacrificios que había hecho por esa familia. Entonces, con voz suave pero cortante, dijo, «Ni siquiera has tenido un hijo en brazos». Esa frase me dolió más que las demás, pero no lloré. No grité. Simplemente la miré y le dije, «No querías una hija, querías una asistente». Abrió la boca, pero no le salieron las palabras, porque por primera vez, no era yo quien se quedaba sin palabras. La moción de custodia fue noticia en nuestro periódico local, no porque Jason fuera importante, no lo era, sino porque la historia era demasiado extraña como para ignorarla. Un padre deja a sus hijos con su hermana en duelo en la estación de tren mientras viaja a Dubái. Ese era el titular. Pero el subtexto era más contundente. ¿Cómo se atreve a contraatacar? Mi bandeja de entrada se llenó. Primos de los que no sabía nada en años, tías que una vez me abrazaron en los funerales, algunos escribieron, «Hiciste lo correcto. No tenía ni idea de lo que estabas pasando». Otros eran más familiares, «Humillaste a tu madre». Esto se podría haber solucionado en privado. Pero ya no me avergonzaba. Ya no me escondía. Porque lo que nadie, ni siquiera Ellen, parecía entender era esto. Hace 6 meses, me senté en el suelo del baño con un frasco de pastillas en una mano y silencio en la otra, no porque no quisiera vivir, sino porque vivir era como gritar en una casa vacía. Donde nadie venía a verme, nadie respondía a mis llamadas, nadie preguntaba cómo estaba. Después de la visita al hospital, después del procedimiento, simplemente dijeron que necesitaba un propósito. ¿Y saben quién me devolvió la llamada finalmente? Rená, mi antigua compañera de cuarto en la universidad. La que llamaban demasiado ruidosa, demasiado liberal, demasiado obsesionada con su carrera. Contestó al primer timbre. Y cuando le conté todo, la estación de tren, los cochecitos, el silencio, dijo, «Tu hermano violó una orden de custodia internacional». Parpadeé. «Espera, ¿legalmente? ¿Legalmente?» En voz alta. «¿Para siempre?» Dijo, «Si intenta traerlos de vuelta sin autorización, el Departamento de Estado puede intervenir». Y lo hicieron. De repente, Jason no solo era un mal padre, sino un riesgo. No podía volver a casa sin un proceso formal de autorización. Ni siquiera podía ver a sus hijos hasta la siguiente cita judicial. Mamá se puso a la defensiva, almuerzos en la iglesia, amigos de la Asociación de Padres y Maestros, círculos de beneficencia. Empezó a dar vueltas, dijo que yo era inestable, que me había portado mal desde el aborto, que había tenido que tomar las riendas por mi bien. Pero lo que pasa con la verdad es que, una vez que sale a la luz, no se va en silencio. Una mujer llamada Cynthia, una de las amigas más antiguas de Ellen, me envió un mensaje privado. «Tu madre dice mucho, pero la conozco desde hace mucho tiempo. Sé lo que significa tener control». Y ahí fue cuando me di cuenta, no solo estaban tratando de silenciarme, estaban tratando de reescribirme. Por la noche, mientras los niños dormían con las piernas enredadas y Camille doblaba los pijamas en montones ordenados, nos sentamos uno junto al otro en el suelo de la sala. El portátil se abrió entre nosotros. Había carpetas, notas de voz, capturas de pantalla, hilos de correos electrónicos donde mamá le decía a Jason que se diera prisa, que sacara a Camille antes de que se volviera loca. Fotos de los niños en la estación de tren, comiendo galletas del suelo, sin ninguna silla de auto a la vista. Y había un nombre que había estado guardando, una mujer que nunca vieron venir, Melinda, prima de Camille, defensora de menores designada por el tribunal. La clase de mujer que podría indultar a Ocean en un tribunal con solo carraspear. Al mediodía del día siguiente, Melinda había presentado una moción prohibiendo a Jason cualquier acceso sin supervisión hasta que se celebrara una audiencia de custodia completa.
A las 3 de la tarde teníamos imágenes de vigilancia de la estación de tren. A la hora de la cena, mamá volvió a llamar. Esta vez, estaba llorando. No lo sabía. Pensé que solo era un descanso. Yo no quise lastimar a nadie, él no quiso mentir, ella no quiso manipular. Siempre lo hicieron sin querer. Pero finalmente vi la forma, nunca pretendieron amarme. Querían usarme. Porque estaba allí, porque estaba tranquilo, porque no tenía nada más que hacer. Empacaste a mi hermano para ir a Dubái, le dije, y me entregaste 2 niños pequeños como si fuera un favor. Se hizo el silencio. Luego su voz, quebradiza, porque no tenías nada más que hacer. Casi me reí. El dolor, la terapia, el esfuerzo por volver a sentirse un ser humano, para ella, eso no era nada. Pero ahora tenía lo único que nunca esperaron, poder. No sobre ellos, sino de ellos. No levanté la voz. No hacía falta. Acabo de enviar los documentos finales. Y cuando llegó la fecha del juicio, Camille entró vestida de azul marino y con una carpeta llena de recibos y fotografías en sus manos. Me senté detrás de ella de negro, sin estar de luto. Vestía de negro para que supieran que la mujer que creían haber enterrado nunca murió. El juez apenas miró a Hassan. El viaje a Dubái, la documentación falsa, la negligencia pública. Todo terminó antes de empezar. A Camille se le concedió la custodia legal y física completa. A Hassan le ofrecieron visitas supervisadas limitadas, en espera de clases para padres. No me miró. Solo miró al suelo como si también lo hubiera traicionado. Fuera de la sala del tribunal, Camille se volvió hacia mí y susurró: «Me salvaste». Negué con la cabeza. «No», dije. «Nos salvamos mutuamente». Y lo decía en serio. Esa semana, mi madre me envió una invitación por correo, un sobrepesado con relieve dorado, como si significara algo. Cena familiar, domingo a las 6. Vamos a sanarnos. No fui ese domingo. Estaba en el parque con Camille y los niños, empujando cochecitos y riéndonos hasta que me dolieron las mejillas. Compramos limonada a 2 niños con un soporte torcido y compartimos papas fritas en una bandeja de papel. La curación no necesitaba una mesa ofrecida por